Saludos nuevamente por aquí para hablar de geopolítica y por supuesto del petróleo, el hecho esencial, fundamental, el mineral estratégico por excelencia. Por allá en el 2018, como les comentaba en otros episodios, comencé a escribir un ensayo que se llama ¿Cuál es el futuro del petróleo? Inquietud que me llevó todo ese año del 2018 mientras terminaba ya la tesis a presentar de mi maestría de Ciencias Políticas. ¿Cuál es el futuro del petróleo? No fue mi tema de tesis, aunque hubiese sido una muy buena propuesta. Pero quedé con la inquietud. Esa inquietud a partir del año 2018 fue reescrita o fue escrita de forma de artículo académico para una revista indexada. Pero quedaban las conclusiones o esas preguntas que me hacía, quedaban inconclusas porque muchas de las investigaciones que ya se habían abierto con el tema al respecto decían que hasta el año 2030 el petróleo iba a tener un uso mayor que el que va a tener o el que iba a tener ya para el año 2025-2026. Es decir, que se iba a reducir gracias a las energías verdes o a otro tipo de mineral, tal cual como el oro blanco, que es el litio, que iba a suplantar rápidamente al petróleo. Cuando observamos nuestro presente en el año 2025, entendiendo que ya pasó la pandemia, comprendiendo que China es el nuevo hegemón mundial y que la OPEP y la OPEP más están pujando por tener mayor posibilidades de cuota diaria a nivel internacional, este ensayo pues cambia totalmente de escena y ese artículo que se escribió en el año 2019 simplemente es un apartado dentro de este ensayo de 311 páginas. Con esto se suma lo que está pasando en las costas venezolanas cuando la semana pasada, al más puro estilo de corsarios, de piratas del siglo XVII, XVIII y XIX, observamos cómo un carguero venezolano fue secuestrado por el gobierno estadounidense y su petróleo fue descargado en la costa este. Tal cual ha dicho el presidente Donald Trump, sintiéndose amo, dueño, patrón, amo y señor feudal del mundo, dice que todo barco que salga de Venezuela con petróleo pues va a ser confiscado porque Venezuela en sí pues tiene encima un bloqueo que ya conduce casi a los 10 años de vigencia. Esto va sumando más para nosotros advertir de que el petróleo sigue y seguirá siendo el factor más importante, estratégico para la guerra moderna. El combustible más importante de la era moderna. Así es que uno de los ítems que yo trabajo en el ensayo se llama Petróleo, Poder y Derrocamientos, una historia del siglo XX y XXI. Y leo para ustedes para ir entregándoles en varias oportunidades o en varias grabaciones que se suben a la plataforma parte del ensayo, bueno, para que lo empiecen a adquirir también a partir de mediados de enero, febrero aquí en España y a mediados de año posibilidades de algunos otros países tanto en Europa como en América Latina. A lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI existe un patrón que se repite con una regularidad inquietante. Cuando un país intenta ejercer soberanía real sobre su petróleo, su liderazgo entra en zona de riesgo. Golpes de Estado, invasiones, asesinatos políticos o guerras prolongadas no han sido hechos aislados, sino respuestas estructurales frente a decisiones que alteraron el control del recurso energético más estratégico del mundo. Y no se trata de teorías conspirativas, se trata de historia documentada. El primer gran precedente moderno ocurre en Venezuela, antes incluso que en Medio Oriente. En el año de 1943, el presidente Isaías Medina Angarita promulga la ley de hidrocarburos que introduce el famoso principio del 50 y 50. Por primera vez, el Estado venezolano exigía quedarse con la mitad de la renta petrolera frente a las transnacionales. Shell, Standard Oil y Gulf Oil entendieron de inmediato el peligro del precedente. No solo perdían ingresos, se abría la puerta para que otros países hicieran lo mismo. 2 años después, en 1945, Medina es derrocado por un golpe cívico-militar. El golpe fue interno, sí, pero ocurrió en un clima internacional donde el nuevo modelo petrolero resultaba incómodo.
Ese mismo modelo se mantiene con Rómulo Gallegos, primer presidente electo por voto universal en el año de 1947. Gallegos no nacionaliza el petróleo, pero se niega a desmontar la ley de 1943 y defiende la soberanía fiscal sobre el recurso. En 1948 es derrocado. De nuevo, causas internas, pero un mismo resultado: detener cualquier avance soberano adicional sobre el petróleo. 10 años después, el caso venezolano se replica de forma aún más brutal en Irán. En 1951, el primer ministro Mohammad Mossadegh nacionaliza la Anglo-Iranian Oil Company, propiedad británica. La respuesta es inmediata. En 1953, una operación conjunta de la CIA y el M-16 o el MI6, conocida como Operación Ajax, lo derroca. Este caso ya no admite discusión histórica. El petróleo fue la causa central. En África, el patrón se vuelve aún más violento. En 1961, Patrice Lumumba, primer ministro del Congo, es asesinado. El país no solo era rico en minerales estratégicos, sino que poseía un potencial energético clave. Lumumba representaba un liderazgo soberano en plena Guerra Fría. Su eliminación garantizó que los recursos siguieran bajo control externo. En América Latina, el petróleo aparece muchas veces de forma indirecta, pero siempre está presente. Salvador Allende, en Chile, es derrocado en 1973, principalmente por la nacionalización del cobre, pero también por un modelo económico que incluía control estatal de la energía. Chile era dependiente del petróleo importado y buscaba modificar esa relación. El golpe de Pinochet estabiliza el suministro, pero destruye el proyecto soberano. En Perú, el general Juan Velasco Alvarado nacionaliza en 1968 la International Petroleum Company. Su gobierno es progresivamente aislado y finalmente desplazado. El mensaje vuelve a ser claro: el control del petróleo tiene costos políticos severos. El caso de Libia es aún más ilustrativo. Muammar al-Gaddafi nacionaliza el petróleo, renegocia contratos y plantea vender crudo en monedas distintas al dólar. Durante décadas fue tolerado. Cuando su modelo comenzó a desafiar el orden energético global en 2011, la OTAN interviene. Gaddafi es derrocado y luego asesinado. Libia queda fragmentada, pero su petróleo vuelve al mercado bajo nuevas condiciones. En el siglo XXI, el ejemplo más evidente es Irak. En 2003, Saddam Hussein es derrocado mediante una invasión militar. Las excusas fueron armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Lo que sí apareció fue una reconfiguración completa del sector petrolero iraquí, con nuevas concesiones y actores. Irak posee una de las mayores reservas del mundo. El petróleo no fue una consecuencia, fue un objetivo clarísimo. En Venezuela, el petróleo vuelve a ser detonante en 2002, cuando se produce el golpe de Estado contra Hugo Chávez. El conflicto central fue el control de PDVSA y el uso del petróleo como herramienta geopolítica. El golpe fracasa, pero marca el inicio de una confrontación prolongada en torno al recurso. Otros casos son más complejos, pero siguen el mismo eje. Bolivia, con Evo Morales, nacionaliza el gas y fortalece el control estatal sobre los hidrocarburos. En 2019 es derrocado en un proceso altamente debatido, donde el componente energético junto al oro blanco, que es el litio, es innegable. En Siria, desde el 2011, no solo se disputa el poder político, sino corredores energéticos y rutas de gas hacia el Mediterráneo. ¿Qué nos dice todo esto? Es la gran pregunta. Que el petróleo por sí solo no derriba gobiernos, pero convierte a ciertos gobiernos en intolerables para el sistema internacional dominante. Nacionalizar, regular, cambiar las reglas del juego o usar el petróleo con fines soberanos reduce el margen de tolerancia externa. El discurso público suele hablar de democracia, derechos humanos o estabilidad regional, pero cuando se observa la secuencia histórica, el patrón es claro. Quien controla el petróleo controla el poder, y quien intenta cambiar ese control paga un precio. Desde Medina Angarita hasta Mossadegh, desde Gaddafi hasta Irak, la historia no es caótica, es coherente, y entenderla es fundamental para comprender la política internacional contemporánea. Este es un caso
claro de lo que nosotros conversamos, hablamos, analizamos, escribimos y por supuesto interpretamos dentro del ensayo. Que dentro de esa pregunta, ¿cuál es el futuro del petróleo? También hay un abanico de ideas, hay un abanico de aspectos por estudiar. Ahí hay apenas algunos mandatarios que fueron derrocados por petróleo. En el ensayo se hablan de 34 casos, incluyendo el de Jacobo, incluyendo lo que pasó en Centroamérica. Bueno, no les digo más. Compren el ensayo que va a salir dentro de poco para que observen todos estos temas. Bueno, me despido. Muchísimas gracias.